Colombia ya ha perdido mucho tiempo en la guerra, mucho tiempo en un conflicto que no termina, mucho tiempo derramando sangre, mucho tiempo llorando, llorando con tanto dolor y también con tanta rabia, tantos hechos que han marcado nuestra vida. Estamos a 24 horas de que arranque algo que tiene un carácter histórico, y es el cese al fuego bilateral entre el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, y el gobierno colombiano. Y es histórico porque esto era un punto al que nunca se había logrado llegar con este grupo insurgente, y que nos habla, por supuesto, de un esfuerzo que se está haciendo tanto por parte del gobierno como por parte del ELN para avanzar en una mesa de negociación que ha tenido sus escollos, pero Andrea, sin duda, esa cuenta regresiva que ya mañana llega a cero es un paso importante y que debe alimentar una ilusión para el país, ojalá una ilusión que pueda concretarse en el anhelo de que algún día, ojalá más pronto que tarde, se acabe la guerra con el ELN. Sí, Juan Pablo, muy buenas tardes. Buenas tardes a todas las personas que están conectándose en este momento para ver al protagonista justamente de este momento histórico, y es Pablo Beltrán, jefe de la delegación del ELN, en esta conversación histórica con el gobierno, y que en este momento pues también es histórica la llegada del señor Pablo Beltrán a Bogotá después de 31 años, y está aquí con nosotros en la cabina de la W, así que conéctense ya porque hay muchos temas que hablar, sobre todo antes de la participación ciudadana que se va a oficializar mañana en esta mesa de diálogo. Así que la invitación es para que usted se conecte ya mismo con nosotros a través de YouTube Live. Estamos en vivo desde la cabina de la W en Bogotá con Pablo Beltrán, jefe negociador del ELN. La imagen que ustedes ven es en vivo y sobre todo es histórica por un pequeño detalle. Hace 32 años, 32, el señor Pablo Beltrán, o 31 años, Pablo Beltrán no pisaba la capital de Colombia, no venía a Bogotá. Pues, don Pablo, gracias por aceptar esta invitación de Sigue la W, por estar a esta hora con nosotros, con nuestros oyentes, con quienes también nos ven a través del mundo digital y las pantallas del YouTube, del Facebook Live, de wradio.com.co. Bienvenido a Bogotá. Bueno, gracias a ustedes, Juan Pablo, a su equipo y a su audiencia, y con mucho gusto de visitar su casa. Contento de estar en Bogotá y más contento aún de que mañana es un día para nosotros muy histórico. Comienza un cese el fuego de 6 meses, pero también se instala acá en Corferias un gran comité seleccionado de todos los sectores del país, una Comisión Nacional de Participación de cerca de 90 miembros que va a impulsar la participación de la gente en este proceso de paz. Antes de que nos vayamos a las honduras del proceso de paz, que usted sabe que esto tiene de largo, de ancho, de alto, en fin, yo quiero, don Pablo, que hablemos de su vida en el monte, de la guerra y del dolor. Tras tantos años, décadas de su vida, que usted ha estado en las filas del ELN, usted mira hacia atrás, se arrepiente, siente pena con Colombia, con los colombianos, siente algo que de pronto le agobia el corazón cuando finalmente, compartiendo el mismo territorio, compartiendo el mismo país, hemos sido todos protagonistas de una u otra forma de una guerra en donde todos hemos dejado víctimas. Sí, por supuesto. La tarea mía en la que me encomendaron en el ELN es buscarle una solución política a esto. O sea, hay una decisión en el ELN de que busquemos una salida que no sea el conflicto armado y que a los problemas de Colombia le demos soluciones políticas. Ejemplo, no más trato de guerra a la protesta social. Ejemplo, que haya un debate democrático y que no haya ni persecución ni exterminio a fuerzas opositoras. Fíjese que si se crean esas condiciones,
pues va a haber unas posibilidades de actuar en democracia, mientras tanto no. Entonces, aludiendo a su pregunta, el esfuerzo que estamos haciendo es para que no haya condiciones en Colombia para que surjan nuevas rebeldías, porque no se trata no solamente de que una guerrilla como el ELN deje de actuar como guerrilla, sino también de que cambiemos las condiciones para que no haya nuevas rebeldías. Sí, pero volviendo a la rebeldía, cuando uno piensa, por ejemplo, en los atentados contra los oleoductos, ¿qué daño ecológico nos han dejado? Y que ustedes, pues, infortunadamente, han sido unos de los grupos que con mayor responsabilidad han tenido en estos tipos de hechos. O cuando uno piensa en recientemente el atentado en la escuela de cadetes, ¿eso a usted le duele? Vea, en un conflicto se producen daños. O sea, hay que acabar el conflicto para que se acaben los daños, de lado y lado, ¿cierto? Porque como esto no es una sola parte. Entonces, claro, usted me hace la mención de algunas de las cosas que se nos critican. Yo no voy a decir del otro lado, sino que eso es producto del conflicto y precisamente hay que darle una solución política al conflicto para que ese tipo de daños dejen de hacerse. Bien. Ya va Andrea a entrar en el tema del proceso de paz, pero me queda una pregunta antes. Ya. El hecho de que Gustavo Petro sea hoy presidente de Colombia no contradice ese discurso que allá, cuando ustedes nacían, cuando nacía el ELN, se señalaba que Colombia no había una democracia. Hubo un gran fundador del ELN que fue el sacerdote Camilo Torres. Él dijo una vez, por allá en el año 65, invito a la oligarquía a que diga de qué manera le va a entregar el poder al pueblo. Si se lo entrega de manera pacífica, el pueblo lo toma de manera pacífica. Pero si no lo entrega y hay que usar la fuerza, entonces obligan al pueblo a usar la fuerza para tener el poder. Llega Gustavo Petro al gobierno. ¿Usted ve toda la repulsa que hay de muchos sectores para que no haga cambios y reformas? Claro. Fíjese que le ha tocado convocar a que la gente lo acompañe para que haya presión social desde la calle y movilización ciudadana para que apoyen las reformas. Porque en el Congreso todo eso se ahoga, eso no pasa. Entonces fíjese que hay una gran mayoría de los colombianos queremos cambios. Hay unos que no quieren. Y habrá que hacer presión social para abrirle campo a los cambios. Pero, insisto, que Petro sea presidente no es una muestra de que la democracia en Colombia sí funciona. 11 millones de personas. Sí, y usted sí sabe que por Petro en la segunda vuelta votaron más de 2 millones de jóvenes de los que habían estado en el estallido social. Le dieron un voto de confianza. Hay un mandato de cambios. Sí. Entonces él está comprometido con ese mandato de cambios y sin duda querrá hacerlo, pero hay un poco de gente atravesada para que eso no ocurra. Andrea. ¿Quién se le está atravesando al proceso de paz, señor Pablo Beltrán, hasta ahora en la cabina de la W? Bueno, Colombia vive una crisis económica, social, humanitaria, institucional. Y los que más sufren es la gran mayoría de los colombianos. Entonces esa crisis hay que resolverla y hay que cambiar. Pero hay gente que en medio de esa crisis prospera, le va bien, está cómoda. Entonces ellos son los que se oponen a que haya cambios. Pues mire, señor Pablo Beltrán, yo quiero que entremos en materia porque hay mucha expectativa en las zonas más difíciles de alteración del orden público, en Arauca, en Nariño, bueno, en tantas zonas del país están escuchándolo y se preguntan qué va a pasar con el cese el fuego. Háblenos usted acerca de esa garantía que tiene la población civil, en qué consiste ese cese el fuego y sobre todo si todos los frentes del ELN están de alguna manera advertidos o también se ha oficializado esa orden para que no violen el cese el fuego. ¿En qué consiste y cómo se va a hacer? Bueno, se hizo un acuerdo del cese el fuego que tiene, 10 protocolos. Sí. Se demoraron varias semanas, equipos de cada parte,
elaborándolo, o sea, letra menuda de qué hay que cumplir. Y se construyó, precisamente esta tarde en el Consejo de Seguridad, va a haber una ampliación del mandato de la misión de verificación aquí en Colombia, para que cubra el proceso con el ELN y en particular para que la ONU sea la entidad que verifica y monitorea ese cese. Pero mire el tope que se le está colocando a eso. El mecanismo de monitoreo y verificación es Naciones Unidas y la Iglesia colombiana. Entonces, no es solamente que hay voluntad de cumplir, sino que estamos dotándonos de un mecanismo para prevenir incidentes y tratar incidentes, porque los va a haber, ¿cierto? No hay perfección. En cuanto al cumplimiento, yo acabo de hacer un recorrido por varios frentes, hacer reuniones con varios grupos de comandantes, explicando. ¿Usted personalmente estuvo en los territorios? Sí, claro, explicando en qué consisten los acuerdos que hemos hecho con el gobierno, cómo es el asunto de la participación de la sociedad, cómo es el asunto del cese, qué restricciones nos impone el cese, resolviendo preguntas. ¿La conclusión cuál es? Hay un apoyo unánime a lo que se ha firmado y va a haber un cumplimiento estricto. Ejemplo, hoy es miércoles, el día lunes, el primer comandante del ELN sacó una orden diciendo, bueno, el jueves comienza el cese, todos a cumplir. Y lo más seguro es que van a haber, inclusive, si se pudiera, manifestaciones de los frentes informando que van a cumplir. Mire, don Pablo, aquí en Sigue la W estamos constantemente conectados con nuestra audiencia digital y nos encanta leer lo que ellos dicen para transmitírselo a nuestros invitados y que también haya una posibilidad para que ellos opinen. Dice Julio César Vélez, a ese señor, utiliza otro término, pero pues no lo voy a leer. A ese señor... ¿Quién es Julio César Vélez? Un internauta que hasta ahora nos está viendo. Un colombiano. Sí, un colombiano más. Yeah. Julio César Vélez dice, a ese señor no le obedecen las personas que están en el monte. A usted, a quienes están en la mesa, ¿les hacen caso? Por supuesto. ¿Todos? Yo soy de la dirección del ELN. Les estaba informando, el trabajo nuestro es hacer pedagogía sobre estas cosas y lograr que la gente entienda para que cumplan. O sea, aquí no hay disciplina de perros. Yo hago aquí cualquier cosa y les digo, cumplan, sí. No. Aquí se hacen cosas, yo voy y las explico, me gano la voluntad de la gente y la gente dice, listo, cumplimos. Así funciona el ELN. Pero yo vi por ahí un frente que ya salió a decir que no estaba de acuerdo con todo lo que se estaba negociando. En la última semana han salido mínimo 4 textos apócrifos atribuibles al ELN. ¿Que no son? Que no son. Ese es uno. Bueno, yo quiero preguntarle, usted estaba hablando de los delitos del cese al fuego, pero los delitos de secuestro y narcotráfico, ¿qué va a pasar? ¿Hay alguna orden que se haya impartido y que usted les haya dado a estos comandantes en territorio? Bueno, vamos por partes. En este cese al fuego, que va a durar 6 meses, o sea, del jueves, o sea, mañana, hasta febrero, no están incluidas las operaciones de finanzas del ELN. ¿Por qué? Porque traemos una discusión en la mesa en este sentido. Si el ELN deja de hacer sus operaciones de finanzas, tiene que tener un apoyo para que pueda cumplir con el cese y pueda desarrollar su plan político y social. ¿Qué estamos buscando para eso? Que sectores de la comunidad internacional que apoyan el proceso de paz en Colombia den ese apoyo. Entonces, mientras que terminamos la discusión y mientras que hay un acuerdo y mientras que se sigue buscando ese apoyo internacional, eso se va a incluir en un siguiente momento del cese. O sea, en el arranque no cubre, pero aspiramos en el corto, mediano plazo a que sí los cubra las operaciones de finanzas del ELN. ¿Y el secuestro? Bueno, nosotros las llamamos privaciones de la libertad. Usted sí sabe que en muchos países la gente que no paga impuestos lo detienen. Entonces, nosotros dentro de nuestra forma de operar, nosotros en las regiones mantenemos un cierto nivel de seguridad. Entonces, eso implica que nosotros cobramos un impuesto y solamente a las personas que causan daños a las comunidades, por ejemplo, corruptos. Nosotros en el Chocó hemos tenido una cantidad de casos de estos, que se roban la plata del departamento, nosotros los detenemos y les obligamos a devolver ese dinero. Entonces,
Esas operaciones nosotros las llamamos operaciones de finanzas. O sea, eso no va a parar. En este primer momento sigue hasta que logremos una fuente sustitutiva que estamos pensando que sea de la comunidad internacional. ¿Cuánta plata necesita el ELN para sostenerse al mes? A ver, echémosle aritmética al asunto. Hágale. ¿Cuánto? Yo no sé, pero le podríamos preguntar al general López que está en la mesa y me comprometo a preguntarle cuánto vale cada soldado colombiano. Y nosotros somos 5.000 guerrilleros. O sea, ustedes más o menos harían un cálculo de, mire, lo que cuesta un soldado es lo que tendría que costar cada guerrillero, multiplícalo por 5.000 y eso es lo que se necesita. Entonces, ¿Pero ustedes no tienen ahorros? Nada, no tenemos sino ¿No tienen caletas? Cuentas de deudas. Ajá. Esas cuentas donde se apuntan. Pero, y entonces la plata que supuestamente hace el ELN acompañando el negocio del narcotráfico, no estoy diciendo que narcotraficando, sino acompañando el negocio del narcotráfico. Bueno, es muy bueno. Porque hay mucha plata. Sí, pero eso está quebrado. ¿Cómo así? La mayoría de las zonas productoras de coca están quebrando por un fenómeno. El mayor consumidor de cocaína colombiana es Estados Unidos. Y en este momento lo que está copando el negocio de las drogas es el fentanilo. Entonces eso ha llevado a una caída de los precios y de la producción. Entonces hay una crisis. Bueno, eso ya es economía. Sí, sí. Pero el asunto ¿qué es? El ELN le cobra impuestos en sus regiones a todos, industriales, ganaderos, comerciantes. Entonces, todo comerciante que pase por zonas nuestras, por ejemplo, viene gente de fuera a comprar base de coca, tiene que pagar un impuesto, que es el que paga cualquiera en esa ¿Usted le zona. cobran impuestos a los carteles mexicanos? No, los carteles mexicanos están en México. No, aquí Bueno, a los internet. delegados de los carteles aquí en Colombia. En Colombia se usa un término, traquetos. Ujú. Hay traquetos pequeños que son los que entran a las zonas y compran unos kilos y van y las revenden afuera, y eso sí se articulan a las grandes redes de comercialización. Ujú. Y de ahí ustedes no tienen ahorros, no tienen plata que No, les sobra. pues es que esos son impuestos que primero al campesino no se le cobra, es al comerciante. Y en general el funcionamiento y gastos de una organización como la nuestra son altos. Es salud, son municiones, es logística, en la guerra todo cuesta, los traficantes de armas, eso es costosísimo, las municiones. Entonces la guerra no es un asunto barato. Usted sabe que el gasto corriente de Colombia, ¿en qué se destina? En 3 cosas: pagar la burocracia, pagar los gastos de guerra y pagar los intereses de la deuda externa. En eso se va la platica. Mire, señor Pablo Beltrán, estamos en vivo en W Radio Colombia en YouTube y justamente ahí están escribiendo muchas personas. Quiero leerle este comentario para hacer una pregunta. Liliana Delgado, R. Impuestos, privación de la libertad, bonitos nombres para llamar a los delitos. Y usted sabe que ha generado pues bastante rechazo cuando en esa ronda de preguntas en el marco de la mesa de negociación usted dijo secuestro no, retenciones y retenciones que tenemos para nuestro negocio. Pero entonces esos eufemismos no se le critican también mucho. La sociedad civil dice, oiga, es que no, esto no son retenciones, son secuestros, son violaciones a la libertad, a la garantía para poder transitar libremente en el país, son violaciones al derecho internacional humanitario. ¿Qué le responde usted a quienes también con toda la razón dicen que esto es violación a los derechos humanos? Sí, es muy respetable. Lo que pasa es que nosotros como guerrilla, una guerrilla la definen 3 cosas. Primero, que se alcen armas contra un Estado. O sea, ya el Estado no tiene solo el monopolio de las armas. Segundo, donde está, crea normas. Acuérdese, aquí cuando creció la guerrilla liberal, tuvo unas famosas leyes del llano, pone sus leyes. Y tercero, también tiene sus finanzas. Entonces, ¿qué nombre se le coloque a eso? Pues eso es muy debatible, ¿cierto? Para los unos puede ser de una manera, para nosotros son esas, son impuestos. Claro, entendiendo que ustedes son un grupo armado ilegal, ustedes se sustentan de alguna manera y eso también está en discusión en la mesa de negociaciones, pero ¿por qué no ponerle fin al secuestro, ya que pues va en contra de los derechos humanos? Una persona que está privada de su libertad, Sí. incluso han muerto en cautiverio, ¿por qué no decir el ELN, vea, vamos a dejar de secuestrar
mientras que definimos de qué vamos a vivir, pero el secuestro no más. Sí, en eso tiene razón una cosa. Nosotros incluso, no me lo está preguntando, hoy en día el que menos hace ese tipo de retenciones es el ELN. La mayor parte de esas retenciones las están haciendo las bandas. Y muchas de esas bandas incluso tienen articulaciones con organismos del Estado. Porque ¿quién consigue la inteligencia? Es eso. Pero o sea que ustedes están pensando en frenar la práctica del secuestro. Está frenada. ¿En este momento usted Está puede dar frenada. garantía que está frenada? Claro. Pero- no es la principal fuente de finanzas del ELN. Pero sí se dan secuestros, don Pablo. Verbigracia, el caso de una integrante del Ejército Nacional que llegando a Arauca fue secuestrada no solamente ella, sino fue secuestrada con sus 2 niños y hasta con el perro. Sí. Y los tratamos muy bien. Pero lo secuestraron. Sí. O sea, uno no puede coger una persona y llevárselo. Eso no se hace. Eso está Claro. mal. Eso viola los derechos humanos. Sí, pero le voy a colocar el contexto. Arauca es una zona de guerra. Se va esta señora con su uniforme. Cae en un retén de la guerrilla. Le preguntan, ¿usted qué hace aquí? No, que vengo de Tolemaida. Tolemaida es la principal base militar de Colombia. Ujú. Entonces, claro, es algo que no tenía que estar ahí. Ujú. Y en todas esas zonas, permanentemente el ejército penetra con oficiales de inteligencia, que incluso la mayoría penetran sin uniforme, a espionaje. Y en las leyes de la guerra, usted cada espía que encuentre lo tiene que detener. ¿En qué nos diferenciamos nosotros de las leyes de guerra del mundo? Las leyes de guerra dicen, cuando usted lo contratan para espía, le dice, primero, tan pronto lo detengan, lo van a matar. Y segundo, si lo detienen, yo no lo voy a reclamar. Esas son las leyes de los espías. Y nosotros, cuando detenemos a alguien, lo interrogamos, hacemos que sea una privación de la libertad breve, llamamos a una comisión ¿Con humanitaria. niños? ¿Con niños? Bueno, para allá voy. Y se libera rápido. En este caso, sí fue un error que hubieran detenido a esos niños. Ahora, la comisión se equivocó porque, claro, estaba la señora con su vestido de oficial, estaban los niños, entonces, ¿qué hacer? Se equivocaron con los niños, porque los niños no tenían por qué estar ahí, por supuesto. Entonces, es un error, pero entonces, por eso le digo el contexto. O sea, ¿por qué se detiene a esa señora? Porque eso es lo que se hace común y corriente. Sí. Bueno, hablemos nuevamente de los gastos. Usted dice que tienen gastos muy altos, entre otras por pago de salud, traficantes de armas. ¿Cuánto gana un guerrillero raso? Ah, bueno, muy excelente pregunta. Al ELN la gente entra cuando quiere y se va cuando quiere, es lo primero. O sea, no es ni es reclutada forzadamente, ni se mantiene forzadamente. Es lo primero. Segundo, no hay sueldo. Entonces, No hay sueldo. Usted entra a luchar en el ELN porque quiere y se mantiene ahí porque quiere. Y si se quiere ir, se puede ir. Y no hay un centavo de sueldo. bueno, y si no tienen recursos, que fue lo que se cuestionó también a la guerrilla de las FARC cuando se desmovilizaron y cuando hicieron parte de todo ese proceso de paz, ellos quedaron de responderle a las víctimas. Tenían unos dineros por los cuales hasta ahora no han entregado gran parte de ese compromiso. ¿Ustedes cómo van a responder a las víctimas? Excelente pregunta. Vea, en Colombia se está cometiendo un error, 2 errores, para decirle, en ese campo de las víctimas. Primero, que a las víctimas se les satisface con dinero. Primer error. Segundo error, tomarles el pelo. Por ejemplo, ustedes decían hoy que qué bueno conocer la verdad, era que decían por ahí en una etiqueta. Ujú. ¿Sí? Bueno, Sí, nuestro tema de hoy en la mañana. exacto. Ujú. Que conozca la verdad, toda la verdad sobre algo. Todo. Nosotros tenemos un lema. La verdad toda, la verdad todos. Eso para nosotros es lo básico. Y le agrego una frasecita. En los acuerdos que firmamos con este gobierno, en el capítulo 4 sobre víctimas, dice así. La verdad no es solo la verdad porque sí. No, la verdad es para reconocer responsabilidades. Ese es el objetivo de la verdad. O sea, no es para llenar una plana. No, es para que él diga, yo conozco esto y asumo mis responsabilidades. O sea, ese es el objetivo de la verdad. Entonces, cuando yo le digo que en Colombia se están desarrollando 2 errores, es error 1,
¿Cómo así que a las víctimas usted las arregla dándoles un dinero? No, los derechos de las víctimas son verdad, justicia, reparación, garantía de no repetición. Eso, entonces, eso está en la agenda que firmamos con el gobierno, es el punto 4. Sí, señor Pablo Beltrán, jefe negociador de la guerrilla del ELN, yo quiero aprovechar para preguntarle por uno de los escándalos del momento y que tiene que ver con lo que se ha denunciado sobre el robo de petróleo a la petrolera colombiana Ecopetrol, que según el propio presidente de Colombia, Gustavo Petro, pues habla de cerca de 80 millones de dólares que se habrían perdido por esta situación, porque estamos hablando de contrabando, de petróleo que se traía desde Venezuela, luego que se mezclaba aquí con petróleo que le robaban a Ecopetrol y además se exportaba de manera ilegal. Sí. El expediente que tiene la Fiscalía ya en este caso habla de la vinculación con la guerrilla del ELN. Yo sé que ustedes ya han negado esa situación, esa participación, pero hay indicios que sí prueban que hubo una colaboración. ¿Qué nos puede contar usted frente a esto? Bueno, a ver, yo sé de esto porque yo soy ingeniero de petróleos. Sí, de la Universidad de Santander. De industrial, sí. Sí. Y le hago el seguimiento a la industria. Cuando en Venezuela había una producción petrolera boyante, diariamente el contrabando de gasolina de Venezuela a Colombia eran 40.000 barriles diarios. Contrabando. Sí. En las estadísticas de Ecopetrol aparecía producción nacional, importaciones y contrabando. Bueno, se torció la cosa, entonces Venezuela cayó la producción petrolera, ahora el contrabando va de Colombia para Venezuela, de petróleo, de gasolina. Ese es el primer problema. El segundo problema, oleoductos y poliductos, o sea, los poliductos son los que llevan gasolina y gas. En todas las partes de Colombia les hacen roticos, le ponen una llave y se roban lo que pasa por ahí. En todo Colombia. En Ecopetrol tienen cálculo de cuánto es el robo diario de gasolina, diésel y gas. Incluso ha habido explosiones y accidentes cuando hacen esas... ¿Pero se roban quiénes? ¿El ELN? ¿Y quién más? Todo el mundo, en todas las regiones hacen eso. Incluyendo el ELN. Incluyendo No, para allá iba. Cuando nosotros nos dimos cuenta por primera vez de ese negocio, era los oleoductos que pasaban por el Magdalena Medio en los alrededores de Barranca Bermeja. ¿Quiénes lo estaban haciendo? Los paramilitares. Si usted mira en Justicia y Paz, el bloque central Bolívar, el grueso de sus finanzas los extraía de sacar la gasolina de los poliductos de los alrededores de Barranca Bermeja. El Catatumbo, que es donde la Fiscalía dice que hay indicios. Por ejemplo, dan el nombre de una señora. Esa señora no es del ELN. Entonces, si allá hay eso, allá lo llaman pategrillos. Sí. Entonces, eso lo hace todo el mundo. Y en este momento, esa gasolina, por lo general, es la que circula con lo que se mueven los carros de la zona. Pero eso no quiere decir que lo organice el ELN. Así claro, como, pero el ELN sí tuvo de pronto algún vínculo, alguna asociación con los pategrillos que usted dice que son los que sacan el combustible Y si de me manera permite, artesanal. Paola, y hay un control territorial del ELN, don Pablo. Exacto, el control porque- territorial existe, eso es porque- innegable. porque Ustedes, los ustedes saben, pategri- allá va un carro tanque o allá va un camión con unas pipinas, allá. Juan ¿Ustedes Pablo, se dan además porque cuenta? los pategrillos, según el expediente de la Fiscalía, Sí. le tenían que pedir permiso al ELN para poder sacar el combustible de forma artesanal, no robarlo. no sé hasta dónde la Fiscalía tenga evidencias de eso, pero que nosotros tengamos, por ejemplo, una orden que eso se haga, no. Dijéramos, un impedimento para que eso se haga, yo me imagino, no conozco bien la zona, pero me imagino que sí habrá alguna acción sobre eso, pero no quiere decir entonces que eso haga parte del plan del ELN como lo presenta la Fiscalía. Pero, perdón Andrea, una cosa rápida, pero ¿conocen de pronto ustedes o tienen información entonces sobre los privados que hicieron esto, sobre los particulares que habrían hecho esto, que participaron en este robo, y si también de pronto hubo participación de funcionarios de la misma empresa, de Ecopetrol o de otras entidades públicas, como por ejemplo la DIAN, cuando se estaba exportando y demás? Hay dos cuestiones documentadas. Primera, hay una documentación muy amplia desde Justicia y Paz de 2005 de la participación de funcionarios de Ecopetrol con los paramilitares para hacer eso. Eso está documentado.
hay noticia criminal de eso. Y segundo, yo acabo de leer que un cuñado o un familiar del expresidente Pastrana era uno de esos negocios. Sí. Bueno, entonces ellos son los que tienen la capacidad para montar, tener barcos, tener bodegas, licencias de exportación, relaciones afuera, relaciones en las empresas petroleras vecinas. Eso no lo hace cualquiera, eso necesita tener poder y relaciones. Entonces fíjese que no es un asunto solamente de por ahí un campesino que pone una válvula para llevarse 10 galones. Es un negocio muy industrializado y muy organizado, con muy buena administración. Bien, señor Pablo Beltrán, yo quiero retomar el tema de los menores de edad. Usted aquí ha dicho en los micrófonos de Sigla W, fue un error haber tenido bajo nuestro mando a los menores de la Sargento, que ya fue liberada, pero el tema de reclutamiento de menores de edad, volvemos a lo mismo, los menores de edad, los niños, eso también viola los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. ¿El ELN en este momento está reclutando menores de edad y se arrepiente o no por haberlo hecho? Bueno, son dos cosas que no son ciertas. La primera, el ELN no fuerza a nadie a entrar allá, de ninguna edad. Y segundo, el ELN cumple el derecho internacional humanitario al cumplir la edad en que cualquier persona puede pertenecer a un grupo armado como este. ¿A qué edad? Son 16 años. Pero en la Constitución colombiana, menor de edad es menos de 18 años. Y usted sí sabe que nosotros las leyes colombianas no las tenemos en cuenta, o sea, las rechazamos. Sí, claro, pero estamos hablando sobre todo desde quien todavía no tiene la capacidad para decir me voy a la guerra por ideología. Estamos hablando de los menores de edad, quien lo esté escuchando en este momento, ¿qué le responde a quienes dicen, oiga, no más reclutamiento a menores de edad? Pero vuelvo y le digo, nosotros no reclutamos. Muchos de los muchachos que llegan, por ejemplo, porque son desplazadas sus familias y buscan un refugio. Claro, pero también hay familias que dicen, aquí a nosotros llegaron unos grupos armados y nos dijeron, bueno, mi hijo se tiene que ir con nosotros a las armas y al monte. Ah, bueno, eso es una buena mención, pero no lo ha hecho el ELN ni lo va a hacer, que es llegar a una vereda de cada familia uno. Eso está prohibido en el ELN. Esta verdad que piden las víctimas se va a aclarar en el marco de esta mesa de negociación. ¿Qué verdad ustedes le van a dar a las víctimas del ELN, de secuestros, de extorsiones? Yo les decía ahora en una respuesta anterior, nosotros estamos comprometidos con un lema, verdad toda, verdad todos. Pero no solamente por echar un cuento, sino para asumir responsabilidades. Y así como nosotros estamos en la disposición de asumir responsabilidades, esperamos que la élite gobernante haga lo mismo. Señor Pablo Beltrán, jefe negociador del ELN, ya vamos cerrando esta conversación. Me queda una inquietud relacionada con los tiempos. Sí. Sabemos muy bien que los procesos de paz no son algo que se surta de un día a otro, las negociaciones son largas. En el caso de la mesa de negociación del gobierno con ustedes hemos visto que además es amplísima, hay muchísima gente. Eso no hace que se vaya a prolongar tal vez demasiado lejos en el tiempo la posibilidad de firmar un acuerdo que pueda llevar a la desmovilización efectiva, a la entrega de armas del ELN y sobre todo al acuerdo que permitiría que entren en democracia. A mí me gusta mencionar un dicho que mencionó alguna vez un escritor colombiano, William Ospina. Dijo, candidato ahora a la gobernación del Tolima. No sabía. Decía, el problema de los procesos de pacificación, o sea, en Colombia ha habido procesos de pacificación, no de paz, es que se centran en desmovilizar una guerrilla, echarle la culpa de todo y nada cambia. Bueno, ese modelo no lo vamos a seguir nosotros. ¿Nosotros qué decimos? Mañana se va a instalar un comité de toda la sociedad. Muy importante. Están invitados. Comité Nacional de Participación. Están invitados, ¿no? En Corferias. Hay como 3.000 asistentes. Entonces, ese comité tiene que buscar una vía para las transformaciones de Colombia, porque esa vía de transformaciones para Colombia es la que va a permitir crear unas condiciones a que los conflictos en Colombia, incluido el armado, le demos soluciones políticas. O sea, nosotros hemos insistido en esto. Cuenten con el ELN para resolver causas del conflicto, no para actuar solo sobre las consecuencias. Entonces, en ese sentido, es el llamado a la participación,
a que busquemos transformaciones para la paz, a que hagamos un gran acuerdo nacional y en medio de esas nuevas condiciones, por supuesto que le quitamos el piso a que haya alzamiento armado y rebeldía. Pero eso en tiempo, ¿cuánto puede ser? Es que hoy tenemos el gobierno de Gustavo Petro, pero de aquí a 3 años puede ser otra situación la que viva el país en términos políticos. Y no sabemos qué tan favorable pueda ser el viento para continuar en la mesa con el ELN. ¿Y qué tal que la oposición termine quitando a Petro antes de un año? ¿Cómo queda esta mesa? Sí, porque eso está ahí en los cálculos, o sea, hay una operación de desgaste contra el presidente, contra el gobierno para que no haga cambios. Eso es desestabilizar. O sea, nosotros estamos preocupados por eso. ¿Por qué? Porque si hay un gobierno que lo debilitan, pues no puede cumplir acuerdos en la mesa. ¿Pero eso significa que ustedes sí tienen un cierto nivel de identificación con el gobierno Petro? Tenemos unos acuerdos que se llama la Agenda de México, de 6 puntos, Sí. y estamos trabajando sobre eso. Entonces, lo que se instala mañana en Corferias es un gran comité para impulsar los 3 primeros puntos de la agenda, que es sobre participación de la sociedad. Bien. Don Pablo Beltrán, cerramos esta conversación. Andrea le quiere hacer una última pregunta. A ver, la última, Andrea, ahora sí, nos vamos. ¿Usted a quién estaría dispuesto a pedirle perdón? La gente lo está escuchando en diferentes partes del país. No, y del mundo. Y del mundo, además. Sí. ¿A quién está dispuesto usted a pedirle perdón? A ver, en el ELN tenemos una cultura. Cuando nos equivocamos, primero lo reconocemos, o sea, no tienen que vencernos en juicio. Y segundo, pedimos perdón. El país ya tiene varios casos en los que nosotros hemos hecho eso. Pero de cara a lo que viene, ¿a quién? De A pedirle los su que perdón. sea necesario, donde el ELN haya incurrido en hechos graves de violaciones contra derechos humanos. Las víctimas pueden estar Claro, seguras de que va a haber verdad. y por esta razón, cuando a mí me nombraron en la dirección del ELN, yo era consciente y soy consciente de que yo respondo por lo bueno que se hace, por lo malo que se hace y por lo que no se hace. Y una pregunta rapidísima más. ¿Qué opina de Salvatore Mancuso, nombrado como gestor de paz? Bueno, él ya hizo unos primeros pinos en Justicia y Paz, o sea, en el proceso Ralito. Dejaron, que me acuerde, cerca de 15.000 noticias criminales, de lo que ellos dijeron. De esas 15.000 noticias criminales, solamente involucra al ejército y la policía como en 2.000. Las otras 13.000 son empresarios, ganaderos, dueños de medios. ¿Qué ha pasado con esa confesión? Nada. El fiscal Montealegre, en la época de Santos, sacó la lista. No, nada. Entonces ahora, ¿qué más va a decir? Pero además con lo que diga, por ejemplo, la expectativa es quién dio la orden de todo lo que él hizo. ¿Lo va a decir? ¿O le va a buscar Él dice curvas? que sí. Bueno, ojalá. Pero además de lo que diga, hay justicia para eso. Ya le coloqué el ejemplo de 2005. Quedó en la absoluta impunidad. Pero ¿usted celebra que él sea nombrado como gestor de paz y que se comprometa a esas verdades? ¿A contarlas? Pues ojalá no le quede grande el título. Don Pablo Beltrán, jefe negociador del ELN. Mañana, como lo dije al comienzo de esta conversación, es un día histórico. Por primera vez, creo que en la historia de la existencia del ELN, habrá un silencio de los fusiles, habrá un silencio de las armas para tratar de abrir un espacio hacia el paso que ojalá se logre dar. Es un anhelo, yo creo que de todos los colombianos. Pero una cosa es negociar con un grupo que tiene una base política, un origen político como el de ustedes, y otra cosa con el Clan del Golfo. ¿Esas negociaciones usted las ve fáciles o difíciles? Y otros grupos armados irregulares, Sí. ¿no? Por ejemplo, el presidente Santos ya hizo un acuerdo, perfeccionó un acuerdo. Y hubo gente que la atravesó y no hubo acuerdo. Ahora el presidente Petro está intentando otra vez un acuerdo. Y ya comienza a haber gente que se atraviesa a que haya ese acuerdo. Porque hay muchos intereses económicos y políticos muy grandes detrás de ese negocio. Entonces, si se desmonta, hay muchos que pierden. Y encuentran varias maneras para conspirar y que eso no avance. O sea, la guerra para muchos debe seguir. Los que se lucran de ella, sí. ¿El comunismo sirve? A ver, ¿O desapareció? ¿Está casi extinto? lo que yo pienso que en el ELN tenemos como esta certeza. El actual sistema le produce mucho daño a la gente porque
ha disparado la desigualdad social, cada día más. Pero además está acabando con el planeta. Yo no sé qué van a hacer de mis nietos. Pero yo no tengo hijos. Bueno, yo sí tengo nietos. No los conozco, pues, pero sí tengo. Entonces no va a haber planeta. Hay miseria, hay guerra, hay depredación. Entonces hay que cambiarlo. ¿Por qué hay que cambiarlo? Por una sociedad que no se funde en la guerra, que no se funde en la desigualdad social y no se funde en la depredación. ¿Qué nombre le damos a eso? Lo que sea. O sea, pero comunismo no, porque el comunismo es otra cosa. Pues yo pienso que en eso, ahí sí me estoy acordando de una cosa que le preguntaron una vez a, ¿cómo es que se llama? María Fernanda Cabal, Ujú. que decía que no estaba... Pues, pero la esposa de uno de los negociadores en la mesa, ¿no? De don José Félix Lafeurí. Sí, yo le tomo el pelo sobre varias cosas por eso. No, dijo, no, yo no estoy de acuerdo con la Unión Soviética. No, ahora existe Rusia, la Federación Rusa, la Unión Soviética se acabó en el 91. Claro, entonces el pasado es ese, el presente es que hay que buscarle una salida a esta crisis que hay. ¿Qué nombre tiene eso? No sé, poscapitalismo, lo que sea, pero hay que buscarle la salida. Y todas estas cosas van en esa dirección. Ingeniero, muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Que mañana arranque un camino de paz para Colombia. Bueno, quedan invitados a la instalación del comité. Allá estaremos con ustedes en Corferias.